Bien, continuando con los módulos que componen el curso, en esta ocasión iniciamos con el módulo de aprendizaje supervisado, que si bien recordarán, las tareas principales dentro del aprendizaje supervisado son la de regresión y clasificación. Ahora comenzaremos a hablar sobre problemas de regresión e introduciremos una técnica que consiste en la técnica de regresión lineal para resolver problemas de regresión. Bien, ¿en qué consisten estos problemas de regresión? Bueno, habíamos explicado que los métodos de aprendizaje de máquina son buenos para aprender en base a datos históricos o en base a datos que han sido recolectados del pasado. En esta ocasión tengo un ejemplo en la gráfica de la izquierda en donde muestro puntos que serían datos que han sido recolectados durante un periodo de tiempo y que para efectos de ejemplificar estas ideas de regresión, lo que está mostrando aquí es en el eje de las X, el peso, por ejemplo, del motor de un vehículo, puede ser cualquier vehículo que se imaginen, solo que aquí el peso está restringido a un rango de entre 0 y 0.9 aproximadamente, ¿no? Entonces se tienen que imaginar que existe una medida de peso que se puede mapear a un rango entre 0 y 0.9. Y en el eje de las Y lo que tenemos, por ejemplo, podría ser el consumo de combustible de ese vehículo, ¿vale? Entonces, esos datos que ya están siendo recolectados, pues nos caracterizan una cierta población, unas muestras de elementos que nos interesa entender qué propiedades tienen. Lo mismo puede ser, por ejemplo, con datos recolectados, digamos, de viviendas, ¿no? En este caso, acá el eje de las X representa la cantidad de metros cuadrados, por ejemplo, que puede tener construida una vivienda, ¿sí? Y en el eje de las Y tal vez un valor podría ser lo que representa el costo de esa vivienda en pesos, dólares, la moneda que ustedes quieran. Entonces tenemos ahí un registro de datos que hacen referencia a viviendas y en el eje de las X de nuevo tenemos la cantidad de metros cuadrados construida versus en el eje de las Y el valor de dichas casas. Ustedes se pueden estar imaginando igual ahora qué otro tipo de procesos o fenómenos pueden dar origen a este tipo de registros, este tipo de datos también. Regularmente estos datos se asocian, cada una de estas mediciones tienen un componente en el eje de las X, ¿sí? En este caso sería en este sentido, y otro componente en el eje de las Y, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, este punto que podríamos llamarlo X1, ¿sí? Tiene un valor en el eje de las X, aparentemente algo alrededor de 0.02, podría ser su valor, y en el eje de las Y tiene un valor, no sé, tal vez de alrededor de 0.15, ¿vale? Y así todos y cada uno de estos puntos están representados de esta forma, ¿no? Tienen una relación con el eje X y con el eje Y, ¿sí? Lo mismo pasa con estos otros datos y a veces para generalizar un poco esta representación, como lo vimos en uno de los módulos anteriormente, puedo yo verlos realmente como una especie de tabla en donde en una columna yo tengo los valores X y en otra tabla y en otra columna yo tengo todos los valores Y, ¿sí? Y así podría representar todos estos tipos, todos estos datos, ¿no? Que son mis observaciones de un fenómeno que me interesa analizar y para el cual yo quiero poder predecir valores a futuro, ¿sí? De tal forma de que una vez que yo ya tengo datos históricos recolectados, si en algún momento me llega una nueva observación que yo no tenía contemplada, que yo no la tenía en mis registros históricos y no tengo el valor Y, ¿sí? Utilizando estos datos históricos yo podría tratar de predecir cuál sería el valor de esa nueva muestra, ¿no? Por ejemplo, para el caso de los vehículos, imaginen que yo tengo ya estos datos históricos, ¿sí? Que me dicen cuál es el tamaño del motor y cuál es la eficiencia de ese motor esperada, ¿sí? En el eje de la Y. Entonces, si alguien llega y me dice, oye, mira, tengo ahora este vehículo y calculamos el tamaño del motor y tal vez resulta que el tamaño del motor es 0.5, eso equivaldría a que su valor de X es 0.5 y yo quisiera saber cuál sería el valor aproximado de su eficiencia del combustible.
bueno, no tengo registros, digamos, dentro de esa región. Entonces, lo que podría yo hacer es tratar de adivinar en qué rango de valores, ¿sí?, podría caer la eficiencia de este vehículo, ¿no? ¿Sí? Entonces, un problema de regresión trata de resolver ese problema, ¿sí? De tratar de pronosticar en base a datos históricos cuál sería el valor esperado para un elemento nuevo que no tengo registrado dentro de mi conjunto de datos históricos. Lo mismo aplicaría para el caso de las casas, ¿sí? Suponiendo que quiero yo saber el valor de mi casa, ¿sí?, y le digo a alguien que ya tiene un registro histórico que me dé un aproximado de cuál sería el valor que yo podría esperar por mi casa en base a los metros cuadrados que yo tengo construidos en una cierta región. Tal vez, no sé, si mi casa tiene alrededor de 90 metros cuadrados, ¿sí?, sería por aquí, y eso implicaría que el valor en X sería de esos 90 metros cuadrados. Yo tendría la tarea de tratar de adivinar, o más bien la persona que me está apoyando en ese momento, adivinar en qué rango podría caer el valor de mi casa que yo podría esperar, siendo que los metros cuadrados son 90, ¿vale? Entonces en eso va la idea de regresión. Yo tengo datos nuevos, entonces en base a datos históricos yo trato de predecir cuál podría ser el valor esperado, en este caso numérico, para esa nueva medición. Y de nuevo puede tener aplicaciones, por ejemplo, en cuestiones de movilidad, tratar de predecir la eficiencia de los motores, de los vehículos en general, en real estate, cuál es el precio de las casas. Puedo también imaginarme que esto aplica si yo quiero predecir, por ejemplo, el nivel de emisiones de CO2 de vehículos, de políticas públicas, etcétera, ¿no? Entonces, los problemas de regresión los vamos a encontrar regularmente en ese tipo de situaciones, y el éxito de esos, para poder resolver esos problemas, va a depender en gran medida de la disponibilidad de datos que yo tenga, ¿no? Y obviamente calidad de esos datos, etcétera. Ok, entonces si yo quiero tratar de predecir en qué rango de valores va a caer, por ejemplo, comenzamos con el ejemplo de el nuevo vehículo cuyo valor en X es 0.5, ¿sí? Lo que yo podría decir es que voy a tratar de estimar cuál es la distribución de esos datos históricos utilizando un modelo que podría ser una línea, ¿sí? Entonces, esta podría ser una estimación, ¿sí? Esta podría ser otra estimación, ¿vale? Entonces, para tratar de predecir un valor para esta muestra de 0.5, yo diría, ok, este modelo me dice que este podría ser el valor, este otro modelo me dice que este podría ser el otro valor en cuanto a eficiencia del combustible para ese vehículo, ¿vale? Y en el caso de las casas, igual yo podría tener una aproximación similar, tratar de tener modelos que serían este tipo de líneas que me podrían decir, ok, en qué rango de valores podría estar cayendo el valor de mi casa, ¿no? Ahora, yo aquí tengo un espacio prácticamente infinito para poder definir distintas líneas, ¿no? Distintas líneas que más o menos tratarán de aproximar cuál es la distribución de esos datos, ¿vale? Sin embargo, lo ideal es tener líneas, o en este caso, como los estaremos llamando, modelos, que se aproximen lo más que se pueda a todos estos datos, ¿no? Que tengan un comportamiento, que describan una tendencia de esos datos lo más apropiadamente posible. Y para eso, bueno, vamos a ver que algo fundamental que se tiene que hacer es estos modelos que yo propongo con respecto a las variaciones que puede haber con los datos históricos, ¿sí? Puede haber un error. Y lo que yo voy a tratar de hacer es tener modelos que tengan el menor error posible con respecto a esos datos que yo estoy tratando de aproximar, ¿vale? Esto funciona para una dimensión, ¿sí? Para una variable independiente como lo es, por ejemplo, X, pero también puede ser para más dimensiones, X1, X2, por ejemplo, para el caso de los vehículos, una variable independiente podría ser, ya lo vimos, el peso del motor. Otra variable puede ser la cantidad de kilómetros que ya han sido recorridos con ese motor, y en base a eso, tal vez tener registros históricos
de cuál es el consumo de combustible de esos vehículos, ¿vale? Y también para tratar de aproximar estos tipos de datos con un modelo, en el caso de 2 dimensiones ya no es un modelo, ya no sería una línea, sino serían planos de este estilo, ¿no? Y esto, vamos a ver, se puede generalizar a más dimensiones, y en ese caso, bueno, ya no son líneas ni son planos, sino serían hiperplanos. ¿Ok? Entonces, la regresión lineal lo que va a tratar de proponer son modelos, que en este caso, para simplificar las cosas, empezaremos con líneas, que van a tratar de aproximar cuál es la distribución de los datos, un poco darnos idea de su tendencia, y en base a eso tratar de predecir cuáles serían los valores esperados para nuevas muestras. Ahora, matemáticamente, ¿cómo es que nosotros podemos iniciar a construir líneas en base a datos, a observaciones que nosotros tenemos? Bueno, para poder hacer eso, en términos matemáticos, lo más sencillo es utilizar la ecuación general de la recta, ¿no? Que tal vez de sus clases de geometría recordarán, esto es la forma en que se da la ecuación general de la recta, ¿no? Yo tengo, ahorita vamos a describir los elementos, pero yo tengo una expresión de esta forma en la que mis observaciones van a estar siendo afectadas por un parámetro A, un parámetro B, y eso me va a dar un punto sobre una recta. Este va a ser en realidad nuestro primer modelo de aprendizaje de máquina, nuestro primer modelo con el que ustedes van a estar experimentando qué significa hacer aprendizaje y qué significa sobre todo aprender de datos históricos y aprender de los errores que yo cometo al tratar de ajustar mi modelo, ¿vale? Entonces este primer modelo, como ya mencionamos, tiene dos parámetros principalmente, el parámetro A y el parámetro B, que ahorita vamos a ver qué rol juegan cuando yo estoy tratando de dibujar líneas en términos matemáticos. Entonces, el primer parámetro, el parámetro A, también se conoce como la pendiente o la inclinación que va a tener nuestra recta, la recta que vamos a estar dibujando. Entonces, aquí yo les muestro 3 ejemplos de rectas que han sido dibujadas usando esta misma fórmula, pero variando este parámetro, el parámetro A, ¿sí? O la pendiente. Entonces, esta primera recta, por ejemplo, tiene que el valor de B, y eso es para todos los casos, el valor de B es fijo, y ahorita vamos a ver qué es lo que hace B, y el valor de B es 0, ¿ok? En esta ecuación yo lo único que hago para estas 3 rectas es este valor lo pongo en 0. Y lo que estoy cambiando solamente es el primer parámetro, ¿no? El parámetro A, o la pendiente. Y para esta primera recta, por ejemplo, como pueden observar, aquí tiene A un valor de 1, y eso me produce esta recta. Si yo le cambio ese valor de A y ahora, como en este caso, le pongo 0.5, eso me va a dar este tipo de recta. Y si yo sigo jugando y cambio ahora el valor de A, no a 0.5 ni a 1, sino a menos 0.5, lo que tengo ahora es una recta de este estilo. ¿Vale? Entonces ahí creo que visualmente es posible ver cuál es el efecto de este parámetro, que es la pendiente de la recta. Yo defino si, por ejemplo, quiero pendientes, cuando uso valores positivos, voy a tener pendientes positivas, ¿sí? Que ya se pueden estar imaginando que esto me va a dar una indicación de que tal vez en los datos existe una correlación positiva entre lo que yo veo en el eje X y lo que se me muestra en el eje Y. ¿Vale? Y si yo, por el contrario, el parámetro A, tengo un valor negativo, eso me va a producir una recta con una pendiente negativa, que de nuevo va a implicar entonces que yo en mis observaciones que tengo entre X y Y, voy a tener una indicación de una correlación negativa. ¿Vale? Entonces, eso es el primer parámetro, el parámetro A de la pendiente. El segundo parámetro, que es el parámetro B en nuestra ecuación, ¿sí? Que si recuerdan es de esta forma, ¿sí? Este parámetro B, también conocido como el intercepto o el punto en el cual la recta va a cruzar el eje Y,
¿sí? Entonces aquí lo que estoy haciendo ahora es para esta primer gráfica, lo que tengo es el valor del parámetro A, es decir, de mi pendiente, lo pongo en 1, eso me dice que es una pendiente positiva, y estoy poniendo el valor del intercepto en 2, ¿sí? B igual a 2. Bueno, eso quiere decir que mi pendiente va a tener, mi recta va a tener una pendiente positiva y que además va a estar cruzando el eje Y en el punto 2, ¿sí? Cuando Y vale 2, ¿sí? Aquí se dan cuenta, hice un poco de los ejes de X y Y un poco más gruesos para que se vieran en dónde están esos ejes, pero aquí estamos viendo que aquí está el 2 en el eje Y en este punto es exactamente donde la recta que estoy dibujando con esos parámetros, A igual a 1 y B igual a 2, ahí es donde cruza el eje Y mi recta, ¿vale? En este otro ejemplo yo tengo igual una recta que defino con el parámetro del intercepto igual a 2, que ya sé que eso me va a implicar que la recta va a cruzar el eje Y en el punto 2, cuando Y vale 2, y va a tener una pendiente positiva de 1.5. Y si se pueden dar cuenta, igual aquí algo que pueden observar es la pendiente es mucho más pronunciada, ¿no? ¿Vale? Pero de nuevo, lo importante es ver el efecto del intercepto. Y aquí también está cruzando el eje de las Y's en el punto 2, ¿no? Pero con una pendiente, de nuevo, un poco más pronunciada. En los ejemplos de acá abajo, lo que tengo yo es otra recta, igual, tengo que cruza el eje de las Y's en el punto 2, ¿sí? Y con una pendiente positiva igual, pero no tan pronunciada, en este caso es 0.5, ¿vale? Y finalmente tengo una recta más, ¿sí? Que está aquí, en la cual defino que el intercepto igual es 2, es decir, la recta va a cruzar el eje Y cuando Y vale 2 en este punto, ¿sí? Si se dan cuenta son los mismos puntos, lo único que he estado variando son las pendientes, pero en este caso ahora la pendiente la defino con un valor de 0, ¿no? Entonces esto me va a causar que la recta que se genere es una recta que va a estar corriendo paralela al eje X, ¿sí? Y pues va a ser una recta que me va a indicar que aquí no hay algún tipo de pendiente, ¿no? ¿Por qué? Porque este valor de A entonces está definido en 0, ¿no? Es una recta plana, bueno, paralela al eje X, y prácticamente podría verlo como una constante, ¿no? Como un valor constante, no importa el valor de X, el valor de Y siempre va a ser el mismo, ¿no? ¿Ok? Entonces, esto es lo que nos va a permitir poder crear rectas en base a los datos. Ya entendemos cómo funciona esta ecuación. Lo que sigue ahora es entender cómo es que vamos a ajustar estos parámetros para producir las rectas que queremos, ¿vale? Entonces, de nuevo, suponiendo que yo tengo estos datos que han sido recolectados, ¿sí? A lo largo del tiempo, son mis puntos azules, y de nuevo, ya dijimos que estos datos están registrados de una forma en la que yo tengo un valor en X y un valor en Y. El valor en X es el valor de mi medición, que es el valor, por ejemplo, del tamaño del motor, y el valor en Y, por ejemplo, la eficiencia en combustible de ese motor, ¿no? Qué tan eficiente es el motor. Ok, entonces ahora el reto es, tengo esos datos, lo que voy a tratar de hacer es dibujar líneas que aproximen de alguna forma la distribución de mis datos, ¿sí? Y esa línea después yo la pueda usar para predecir cuál sería el valor de una nueva observación. Por ejemplo, si yo decido usar este modelo, ¿sí? Vamos a suponer que este es el modelo que ahora que hablemos resultó ser el mejor, y yo digo mi observación es 0.5, entonces eso va a implicar que mi modelo va a predecir que el valor de la eficiencia de ese motor tal vez sería algo como 0.8, ¿no? Si el tamaño del
motor es de 0.5, su eficiencia tal vez va a ser del 0.8. ¿Ok? Entonces, la idea de nuevo con regresión lineal es encontrar un modelo, y aquí se traduce a una línea prácticamente, que se aproxime a esos datos y que por ende esa aproximación me pueda permitir hacer algo importante, que es generalizar. ¿Sí? No importa si yo no tenga valores registrados, por ejemplo, acá o acá, yo voy a poder inferir cuál podría ser un valor potencial para esa nueva observación. ¿Vale? Ahora, la idea aquí igual importante es que nosotros, como ya vimos anteriormente, puedo dibujar distintas líneas con distintas, moviendo estos parámetros, la pendiente o el intercepto. Si muevo de nuevo la pendiente, tengo más o menos inclinación o inclinaciones negativas. Y si muevo el intercepto, bueno, cambio en donde esa línea va a estar cruzando el eje de las Y. ¿Ok? Ahora, yo tengo en teoría infinidad de posibilidades de dibujar líneas, ¿no? A mí me interesa la mejor que pueda dibujar. Y en este sentido, ¿cómo encuentro la mejor? Bueno, la mejor va a ser en términos de cuál tiene menos error a la hora de aproximar los datos que yo estoy tratando de usar para aprender, para ajustar mi modelo. Y en ese sentido, el error lo voy a determinar yo, suponiendo que yo propongo inicialmente este modelo que está aquí. Este modelo ya vimos que está descrito por una ecuación de este estilo. Le voy a llamar ahora A1x más B1, ¿no? Donde A1 tiene un valor específico, B1 tiene un valor específico, que es lo que resulta con la creación de esta línea. ¿Vale? Entonces, para saber cuál es el error que estoy cometiendo a la hora de aproximar estos datos con este modelo, lo que voy a hacer es calcular la diferencia que existe entre la observación real y el punto que yo estoy sugiriendo que podría ser una aproximación de esos valores, ¿no? Lo mismo acá yo tengo dos valores, yo voy a calcular el error que cometo tanto con este, en base a este modelo. Con este dato igual, voy a calcular cuál es el error que estoy cometiendo con esta observación igual, calcular el error que cometo aquí. Y lo mismo con el resto de las observaciones, ¿no? Acá yo tengo el valor real y lo que yo estoy pronosticando es algo de este estilo con este modelo, entonces este es el error que yo estoy cometiendo. Entonces, algo interesante de esta técnica y de varias técnicas que estaremos viendo es vamos a poder aprender de los datos observados, y ese aprendizaje va a estar mayormente guiado por el error que yo estoy cometiendo, ¿sí? Y la idea es, como lo vamos a ver, vamos a tratar de minimizar ese error, ¿sí? Por ejemplo, puede ser evidente que este modelo me puede estar incluyendo un cierto nivel de error, ¿sí? Y si yo propongo un modelo tal vez de este estilo, pues obviamente este modelo tiene muchísimo más error con respecto a los datos que tengo acá, ¿no? Entonces este definitivamente sería un muy mal modelo inicialmente, ¿no? Entonces, con respecto al error, este modelo que tengo inicialmente, ¿sí? Que tal vez lo llamaría Y1, ¿sí? Y1 tiene un error muchísimo menor que este otro modelo que yo estaría proponiendo acá, que podría ser Y2, ¿no? ¿Vale? Si mido el error de esta forma, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre lo que está siendo reportado en mis datos históricos y cuál es lo que estoy prediciendo con mi modelo, que sería un valor adecuado para esos valores de X? Bien, esta idea de aprender de los errores para poder ir ajustando nuestro modelo en regresión lineal, vamos a ver que esto se puede expandir no solo a una dimensión, sino a 2, 3, n dimensiones, ¿sí? El principio es el mismo. Tenemos un modelo lineal dado por una expresión de este estilo, pero obviamente para más dimensiones son más parámetros los que tenemos, pero el principio va a ser el mismo. Ese modelo es el que vamos a estar ajustando, y de hecho lo que vamos a estar ajustando son los parámetros, ¿sí? De ese modelo. Y eso va a ser lo que realmente va a involucrar el aprendizaje en base a los datos y el error que estamos cometiendo en base a las proyecciones que tenemos. Bien, ahora, para poder encontrar
cuáles van a ser los valores para nuestros parámetros, porque ya vimos que de eso va a depender en gran medida si nuestro modelo se ajusta bien a los datos y no tiene tanto error. Bueno, estos parámetros los podemos encontrar al menos de dos formas. Una de ellas implica una solución analítica y, por ejemplo, en el mundo de la estadística lo que se suele implementar es el método de mínimos cuadrados. Sin embargo, nosotros vamos a explorar otra forma de implementar regresión lineal mediante un método que implica una solución iterativa con descenso de gradiente. Hay varios beneficios para hacerlo de esta forma. El primero es, vamos a poder observar cómo es que se da ese proceso de aprendizaje, y varios de los elementos que vamos a usar al implementar esta forma de encontrar estos valores es el mismo mecanismo que vamos a estar implementando para los otros métodos, ¿no? Como por ejemplo regresión logística, incluso también para métodos como vecinos más cercanos, para clustering, para redes neuronales. Vamos a usar prácticamente mucho de los mismos principios. ¿Ok? Entonces, el método que vamos a usar nosotros ahora va a ser un método de nuevo iterativo en el que vamos a empezar con valores fijos o aleatorios para A y B, y esos valores van a estar siendo ajustados en base a lo que vayamos observando que puede predecir nuestro modelo y qué error comete nuestro modelo con respecto a los datos que usamos para ajustarlo. ¿Vale? Entonces, ¿cómo vamos a estar midiendo ese error que cometen nuestros modelos? ¿Sí? Las líneas que vamos a estar en términos matemáticos dibujando. Bueno, ya vimos que la expresión que podemos usar para dibujar una recta es algo de este estilo, ¿sí? Y si queremos dibujar una recta y ver cuál sería la proyección de esa recta con respecto a puntos que yo tengo recolectados, pues tendría algo de este estilo, ¿no? Estaría proyectando cada uno de estos puntos, esas mediciones, utilizando estos parámetros, y eso me daría un modelo dado por algo de este estilo, ¿vale? Y ese modelo, tal vez en este caso, por ejemplo, sería esta línea que tenemos aquí, ¿sí? Ese sería el modelo que yo tendría con respecto a estos datos, ¿vale? Y como pueden ver, si yo proyecto estos valores de X hacia esta línea, pues hay una desviación con respecto al valor que realmente debería ser, ¿no? Que este es el valor real de esta medición, pero si yo utilizo este modelo, me está proyectando hacia este punto. Entonces, eso implica que hay un error aquí, ¿sí? Hay un error aquí, hay un error acá, hay un error aquí, acá también hay un error. En todos y cada uno de estos puntos yo tengo errores que se están cometiendo por usar este modelo, ¿vale? Ahora, ¿cómo yo voy a estar midiendo el error? Lo voy a estar midiendo usando algo que se conoce como el error cuadrático medio. Lo que implica es que voy a usar una medición del error entre el valor que yo tengo registrado, el valor real. Recuerden, esta columna en nuestro conjunto de datos Y es algo que ya tenemos registrado en el conjunto de datos históricos. Entonces es un valor que ya está ahí registrado. Eso, si yo se lo resto a lo que yo estoy tratando de predecir con este modelo, que sería esta expresión, eso me da un error, ¿sí? Que sería esta diferencia que yo tengo aquí observando. Ahora, con el error cuadrático medio, lo que yo voy a hacer es esta diferencia, este error, lo voy a elevar al cuadrado. Y algunos de ustedes ya se pueden estar imaginando que al hacer esta operación de elevar esta diferencia al cuadrado, lo que va a pasar es que errores pequeñitos, ¿sí?, no van a impactar tanto después en esta sumatoria, y errores grandes sí que van a impactar más, ¿no? Y eso para decirme que este modelo, tal vez en estos puntos hay que ajustarlo aún más, ¿no? Ahí es donde está teniendo más errores, o con respecto a estas muestras está cometiendo mayores errores. Entonces el error cuadrático medio me va a permitir penalizar un poco más los errores grandes y no penalizar tanto los errores pequeños, ¿no?, al usar esta operación de elevar la diferencia al cuadrado. ¿Vale? Entonces nosotros vamos a estar
con cada uno de los modelos que estemos dibujando, cada una de las líneas que tratemos de ajustar a los datos, le vamos a estar calculando su error, ¿sí? Y ese error, ahora vamos a ver, es el que vamos a estar usando para ajustar los parámetros y por ende vamos a tratar de minimizar el error. Vamos a tratar de ajustar los parámetros de tal forma de que el siguiente modelo que propongamos tenga un error menor al anterior, ¿sí? Y tratar de llegar a un punto en el que el error sea el mínimo. Idealmente 0, pero en ocasiones tal vez eso no se puede lograr, ¿vale? Entonces esa es un poco la idea de cómo vamos a estar usando el error, y aquí les muestro algunos ejemplos de cómo calculamos el error con esta fórmula del error cuadrático medio que habíamos presentado.